Entonces, en esta parte de la materia lo que estamos estudiando son las fuerzas, que son las interacciones que existen entre dos cuerpos que son capaces de poner en movimiento o cambiar el estado de movimiento en general, porque una fuerza también puede detener un objeto o de deformar un objeto. Bien, por ejemplo, esta botella está quieta, por ejemplo, porque están actuando distintas fuerzas sobre ella y esas fuerzas se cancelan. Ese es justamente el objeto de estudio de la clase de hoy. Bien, fuerzas que se cancelan. Entonces, por ejemplo, si yo la tiro hacia arriba, va a moverse hacia arriba porque yo ejerzo una fuerza, pero en algún punto frena porque hay una fuerza que la está tirando para abajo, que es la fuerza de gravedad, pero a medida que está cayendo, otra fuerza puede detenerlo, como por ejemplo la fuerza que ejerce mi mano. Bien, entonces, cuando sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, como dice ahí en el recuadro, es posible determinar la fuerza total o fuerza neta, otro sinónimo para total. Se consigue haciendo la suma vectorial de todas las fuerzas, eso lo vamos a explicar que es en un momento, de todas las fuerzas que se ejercen en el cuerpo, tal como estudiaremos a continuación. Bien. Aquí en el recuadro que dice, importante para los ejercicios, solo consideraremos las fuerzas ejercidas por los jóvenes, los dos que están tirando acá, para no considerar otros efectos como fuerza de roce que vamos a estudiar más adelante. Una vez que sepamos cómo funcionan las fuerzas, vamos a estudiar algunas fuerzas en particular. Si de todas maneras ustedes tienen curiosidad, en las páginas anteriores hay algunos detalles, como por ejemplo, de algunas fuerzas como la fuerza de roce, o la fuerza elástica, y las que vimos ya la semana pasada eran la fuerza de peso y la fuerza normal. Entonces, con algunas de estas fuerzas vamos a... algunas de estas fuerzas, perdón, las vamos a estudiar más en detalle cuando entendamos bien cómo funcionan. Le estoy dando un orden un poco distinto que también tiene que ver con la priorización de contenidos que nos están pidiendo desde el Mineduc. Bien, entonces vamos a estudiar los casos más o menos sencillos, que son todas las fuerzas que actúan en la misma dirección. Eso quiere decir fuerzas que se pueden alinear. Bien, pero yo les voy a dar de todas maneras algunos ejemplos que pueden servirles para que ustedes piensen un poquito más qué sucedería en otros casos. Entonces, en este ejemplo que está acá, la joven de polera roja y el joven de polera gris están tirando esta caja con una cuerda y ambos lo hacen en la misma dirección. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con las fuerzas que ejercen? Si tienen alguna idea, por favor, déjenla en el chat. Pero como pueden leer ahí, y de hecho como pueden imaginarse de la, ¿cómo decirlo? De la experiencia que tienen ustedes, podrían imaginarse qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, están ambas personas tirando en la misma dirección y en el mismo sentido, o sea, hacia el mismo lado, y por lo tanto sus fuerzas se suman en este caso. Bien. Entonces aquí dice, cuando las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo tengan igual dirección y sentido, entonces al sumar sus magnitudes se obtiene la magnitud de la fuerza neta. Perdón. Y como pueden ver aquí, esa suma vectorial implica, si es que quieren hacerlo con vectores, poner las dos flechitas una detrás de la otra, y la fuerza grande implica la fuerza neta. Si es que lo queremos hacer algebraicamente, eso significa sumar las dos cantidades, como vamos a hacer en algunos ejercicios. Bien, y ustedes pueden imaginarse qué es lo que pasa en el otro caso, si es que se están tirando en sentidos opuestos. Que es lo que vamos a ver en un momentito más en el siguiente ejemplo, que está en la parte de más abajo de esta hoja. Bien, en este caso, y este es el ejemplo que yo les comenté varias veces la semana pasada, lo de tirar la cuerda, si las fuerzas ejercidas tienen igual dirección, o sea, están en la misma línea, eso significa igual dirección, pero sentido opuesto, o sea, en esa misma línea van hacia lados distintos, al restar las magnitudes de dicha fuerza, se obtiene la fuerza neta. Porque una fuerza va para un lado y otra va para el otro, entonces hay parte de la fuerza que se contrarresta con la otra. Bien, así entonces, al tirar en sentidos opuestos, una parte de la fuerza se cancela y por lo tanto se tiene que restar.
Entonces aquí tenemos el ejemplo de la fuerza 1, que es la que se ejerce hacia la izquierda, la fuerza 2 se ejerce hacia la derecha, y el cachito resultante que queda acá, que sería la diferencia de las dos fuerzas vectorialmente, es la fuerza neta. Y hay casos más complicados donde no solamente tenemos fuerzas en una dirección, horizontalmente en este caso, sino que también le agregamos verticalmente. Por ejemplo, esto de acá, que considérenlo, ¿cómo decirlo? Como problema de desafío, si es que quieren, dibujan en sus cuadernos un esquema de la situación presentada en la imagen, conservando el ángulo entre las fuerzas, así como sus magnitudes. Fíjense que aquí tenemos dos fuerzas de 4.000 y 5.000 newton, que esa es la unidad que estudiamos la semana pasada, que era la que se medían las fuerzas, y entre estas dos barcazas que están tirando el barco grande hay un ángulo de 90 grados. Luego determinen geométricamente el vector fuerza neta. ¿Qué significa esto? Quiere decir que determinar geométricamente, si ustedes recuerdan su materia de vectores, significa tener una flechita acá, y al sumarlo al final de la primera, dibujar la segunda. Y el vector resultante es el que resulta desde el principio de la primera hasta el final de la segunda, así que va a ser una fuerza más o menos en este sentido. Este es un ejemplo de lo que puede ocurrir con fuerzas que se aplican no necesariamente en una sola dirección. Y la fuerza neta es muy importante para determinar el movimiento de los objetos, porque es muy poco común que sobre un solo objeto esté actuando una sola fuerza. Bien, y aquí hay otro ejemplo con líneas diagonal, fuerzas en diagonal. Bien, y se aplica el principio de la suma vectorial. Si las fuerzas ejercidas actúan en diferentes direcciones, el vector fuerza neta corresponde a la diagonal del paralelogramo que forman. Bien, entonces eso significa que ponen una fuerza acá y otra fuerza acá, y repiten esta fuerza en la parte de acá y repiten esta en la parte de acá. Y la diagonal que queda es la fuerza neta. Lo mismo va a ocurrir entonces en este caso. Ustedes pueden repetir esta acá, y la diagonal que queda es la fuerza neta, que es completamente equivalente a lo que les comentaba hace un ratito. Entonces aquí en este caso se ve que la fuerza neta implica un componente de la fuerza hacia arriba, o sea, ambas personas están tirando esta caja y lo que van a hacer es efectivamente levantarla, pero también la van a mover un poquito hacia los lados. En este caso, si la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, que a todo esto, fíjense, muy confusamente, está aquí la fuerza 2 en celeste, pero aquí la fuerza 2 está en rojo, no sé por qué. Aparte de eso, la fuerza 2, que en este caso es mayor, va a tirarla ligeramente hacia acá. Entonces, vamos a ver, yo voy a escanear aquí con mi teléfono qué es esta actividad. Lector QR. Ya. Vamos a ver qué será esto. Bien, excelente. Una aplicación, una simulación de FET. Me gusta mucho esta página. Entonces vamos a ver qué ocurre en este caso. Aquí tenemos varias personas. ¿Las podemos arrastrar? Sí, las podemos asignar a distintos lugares. Entonces, en este caso, donde tenemos una persona que puede ejercer cierta fuerza sobre este carrito, lo que va a ocurrir es que como no hay otras fuerzas, el carrito se va a mover hacia la izquierda. Si es que ponemos otra persona que puede ejercer la misma fuerza, en este caso se suman hacia los dos lados opuestos las fuerzas, y como son iguales, se cancelan. Pero si ponemos otra persona del otro lado, la fuerza hacia la derecha es mayor y el carro se va a mover hacia la derecha. Podemos poner quizá otra persona que puede ejercer mucho más fuerza, entonces el carro se va a mover para el otro lado. ¿Da lo mismo el lugar en la cuerda? Sí, da lo mismo el lugar en la cuerda. Entonces, ahí, por ejemplo, estaría balanceado nuevamente.
Y si se fijan, da lo mismo el lugar en la cuerda. Aquí hay un espacio libre al fondo, aquí hay un espacio libre aquí más adelante. Entonces quizás podemos poder balancear así. No, le falta un poco. Ahí le sobra. Ahí están iguales. Bien, entonces si es que ustedes quieren investigar más qué ocurre con eso, les voy a mandar el link por el chat, en caso de que quieran abrirlo. Vamos a ver, aquí entonces está la suma de las fuerzas, marcada. Ven que aquí se hace, como están las fuerzas en distintos sentidos, las fuerzas se deben restar. Entonces el largo de la flecha grande se resta con el largo de la flecha chica y se obtiene la suma de fuerzas, que es la fuerza neta. Aquí está con valores. Entonces en este caso el total de la fuerza es 50 newton hacia la izquierda. En este caso entonces ahora son 100 newton hacia la derecha. Y así, vamos a ver hasta dónde llega. Tiene el tope ahí. Gana los rojos. Sí, no me había imaginado que pasaba eso. Excelente. ¿Y qué ocurre cuando están todos a ambos lados? La suma de fuerzas es igual a 0. Bien, interesante. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Hay este ejercicio bien interesante. Este es más cuando veamos las leyes del movimiento. Reiniciar. ¿Y esto les da más peso? Sí, esto le da más peso. Ya, excelente. Eso lo vamos a usar después. Bien, entonces, ¿cómo se dibuja un cuerpo con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas que actúan sobre él? Es una manera muy interesante que tenemos en física de describir los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre estos, que se llama diagrama de cuerpo libre. Como dice acá, si queremos representar de manera simultánea las distintas fuerzas que actúan sobre un cuerpo, una herramienta útil es el diagrama de cuerpo libre. Y para entender cómo se usa, analicemos el siguiente ejemplo. Bien, entonces esta persona empuja una caja no para voltearla, sino que para trasladarla, ¿ok? O sea, piensen que este dibujo no puede ser lo suficientemente claro porque ustedes pueden pensar que está empujando la caja de arriba para voltearla, pero en realidad debería empujarla de más abajito porque lo que quiere es trasladarla, no voltearla. Entonces, cuando dice aquí, cuando una persona empuja una caja, está presente la fuerza de roce, que es uno de los tipos de fuerzas que vamos a caracterizar después, pero basta para explicar, para los efectos de este ejemplo, que ustedes entiendan o que sepan cuál es la fuerza de manera más intuitiva, que cuando frotan un objeto contra el otro se siente una fuerza de roce. Pero además actúan la fuerza aplicada en la caja, no por la caja, sino que en la caja, el peso de la caja, que ya vimos que era la fuerza de gravedad con la que la caja actúa atrae la Tierra, y la fuerza normal, que era la fuerza que contrarrestaba la fuerza de gravedad y la que hacía que los cuerpos no atravesaran los materiales, sino que se mantuvieran sobre el piso, por ejemplo. Entonces, para realizar un diagrama de cuerpo libre, debemos trasladar todas las fuerzas al centro de masa del cuerpo. El centro de masa, ustedes pueden considerarlo como el centro físico de un cuerpo, pero por lo general va a ser el punto de equilibrio, por decirlo de alguna manera, de todo el cuerpo. Por ejemplo, no tengo un tenedor por acá. Bueno, un tenedor, por ejemplo, tiene un centro de masa que está más cerca de la cabeza que del mango del tenedor. Y si ustedes ponen el tenedor en su dedo en ese punto, es ahí donde se va a balancear. Bien, entonces, desde este punto se dibujan todos los vectores asociados a las fuerzas. Entonces, todas las fuerzas, recuerden que se pueden representar como vectores, que son estas flechitas, y podemos entonces poner aquí todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, una de las fuerzas que actúa es la persona empujando la caja, que esa es entonces la fuerza roja del vector rojo que está indicado acá, que aquí dice de hecho fuerza aplicada. A esa fuerza se va a oponer una fuerza que es la fuerza de roce, porque siempre que ustedes intenten empujar algo, va a haber una oposición a ese movimiento, que en este caso es
la fuerza de roce, porque al estar en contacto la caja con el piso hay interacciones microscópicas, rugosidades del piso, rugosidades de la caja que hacen que se genere esta fuerza de roce. Aparte de eso está el peso, porque la caja tiene cierta masa, entonces por fuerza de gravedad es atraída hacia la Tierra. Y finalmente tenemos la fuerza normal, que es la que contrarresta a la fuerza de gravedad y, como les decía, es la fuerza que ejerce el piso sobre la caja y que viene por la estructura molecular del piso que hace que la caja no atraviese el piso. ¿La gravedad actúa en los cuerpos por ondas o cómo? Buenísima pregunta. No, no actúa por ondas. Lo que ocurre es que, para explicarlo de manera bien sencilla, no hay manera de explicar de manera bien sencilla esto. El espacio por donde tú te mueves tiene ciertos caminos permitidos. Y esos son caminos intangibles, pero son caminos al fin y al cabo. Por ejemplo, la Tierra sigue un camino alrededor del Sol que está determinado por la curvatura del espacio. Y el Sol, que tiene una masa, genera esa curvatura en el espacio y eso determina entonces qué camino puede seguir la Tierra. El camino que puede seguir la Tierra es una elipse alrededor del Sol. Entonces el camino que podemos seguir aquí en la Tierra, que nos permite la curvatura del espacio, es hacia abajo por la acción de la gravedad. Bien, los otros caminos que podemos seguir vienen dados por otras fuerzas. Por ejemplo, que nos podamos mover horizontalmente, perdón, y no estemos cayendo, está dado por la fuerza normal, porque nos pasamos del piso de nuestras casas, de nuestros departamentos, de la silla o la cama donde estén ustedes. Así que no son ondas. Esta curvatura del espacio-tiempo, hay una teoría que dice que son partículas, pero no tenemos idea si es que lo son o no. Así como las partículas de la luz son fotones, las partículas de la gravedad son gravitones, pero no se han medido todavía. En fin, entonces, aquí hay una actividad bien interesante que me gustaría intentar desarrollar. Lamentablemente los dibujos no siempre me aparecen aquí en Zoom. Dice, en la imagen se representa un teléfono que se encuentra en reposo sobre un plano inclinado. Mediante un diagrama de cuerpo libre dibuja todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces voy a intentar dibujar. Si es que no, ustedes pueden intentar dibujar también. Okay, déjenme... ¿Es acá? Sí, acá es. Ya, entonces aquí yo puedo usar esta flecha de acá y voy a seguir el mismo esquema de colores que está acá abajo. Aquí sobre el teléfono actúa el peso. Yo aquí dibujé una flecha amarilla. Ustedes díganme si es que aparece o no. Si es que no aparece, me voy a ir a otra herramienta para dibujarla. No aparece ya. Entonces vamos a... corté la compartida, sí, corté la compartida, ya. Grabando, esta es una de las opciones de Google Drive, que ustedes pueden hacer dibujos. Bien, si es que consideren que no dibujan tan bien, ustedes pueden dibujar acá. Entonces lo que teníamos era una línea, así más o menos, que se va a representar nuestro plano inclinado y vamos a hacer una caja acá, a ver si la podemos rotar. Sí, la podemos rotar. Y está más o menos así. Bien. Hubiera utilizado el Paint, no tengo Paint. Esto no es un computador con Windows. Entonces, en este caso, vamos a ver cuáles son las flechas, o sea, cuáles son las fuerzas que aparecen. Por lo mismo aquí puedo poner flechas. ¿Ya? Entonces, la primera que va a aparecer es la fuerza de gravedad y la vamos a hacer. Vamos a poner desde acá, no puedo ponerla desde el... Déjeme ver si es que lo puedo poner desde el centro. Ya, ahí queda más o menos desde el centro. Entonces, esta fuerza es la fuerza de gravedad, que va a apuntar hacia abajo. Ahora no está apuntando tan hacia abajo. Ahí digamos que está un poco mejor. Bien.
aparte de eso, vamos a tener la fuerza normal, bien, pero aquí ocurren unas cosas bien interesantes. Al estar en un plano inclinado, un cuerpo no se puede mover directamente hacia abajo, sino que se va a mover hacia lo largo del plano inclinado. Entonces, en este caso, y solamente en este caso se los menciono como curiosidad casi, esta flecha, déjenme... eh, mm, ¿qué maño es esta cuestión? No se mueve, no se puede poner en el centro. Lo voy a poner entonces en uno de los extremos. Ustedes imagínense que está en el centro, perdón por eso. Porque conozco otra herramienta, pero para cambiar nuevamente mejor no. Y una tercera flecha acá. Ya, ¿por qué tanto dibujo de flechas? La primera que dibujé hacia abajo es la fuerza de gravedad que tira el bloque hacia abajo. Sin embargo, hay algo que se está oponiendo a ese bloque, que es la fuerza normal. Y como vimos en la materia de la fuerza normal, cuando yo se lo mencioné brevemente la semana pasada, la fuerza normal siempre es perpendicular desde la superficie hacia arriba. Bien, entonces en este caso, como pueden ver, la fuerza normal apunta perpendicular hacia arriba y no es completamente vertical. Entonces, esa es la flecha que dibujamos hacia arriba. Y por lo tanto, la fuerza resultante entre la combinación de la gravedad y la normal es la que apunta paralela al plano inclinado. De hecho, si ustedes hacen la suma vectorial acá, o sea, este y después le dibujan el otro, una fuerza inclinada que va en el plano inclinado y por eso el cuerpo se mueve así hacia abajo. No atraviesa. Acá, en este caso, es la fuerza de roce, que la vamos a dibujar en un momento. Que la fuerza de roce siempre se va a oponer al movimiento. Recuerden que si ustedes empujaban algo, sentían esa resistencia que es la fuerza de roce, en este caso también. El cuerpo cae hacia abajo, pero siente una resistencia a su movimiento que es la fuerza de roce. Y de hecho, una de las propiedades que tiene esta fuerza y que la vamos a estudiar es que justamente siempre se opone al movimiento, si es que un cuerpo está en movimiento efectivamente, o a cómo este cuerpo se movería. Bien, entonces vamos a ponerle aquí en las etiquetas, que es esto. Este es el peso. Esta es la normal. Acá es el roce. Y la combinación de esas tres nos da la fuerza resultante. ¿Puede que un cuerpo tenga mucho roce, o sea, sufra mucho roce y no se mueva? Sí, efectivamente. De hecho, déjenme ver si lo puedo hacer. Sí, aquí, por ejemplo, yo voy a usar algunas cosas que tenga a mano, o un cuaderno y un salero. Entonces, con esto voy a imitar un plano inclinado. Bien, entonces, hasta este ángulo más o menos, por ejemplo, el salero siente una fuerza de roce, entre comillas, con el cuaderno, que impide que se ponga en movimiento, pero después de un punto, cuando el cuaderno está lo suficientemente inclinado, esta fuerza resultante, que es la combinación de las tres, comienza a ser mucho mayor comienza a ser mayor que cero en realidad, y el salero entonces comienza a moverse. Pero más o menos hasta este punto hay un equilibrio de esas fuerzas, entre la fuerza de gravedad, la normal y el peso. Y eso nos lleva justamente a a una de las leyes de Newton, que son las leyes que se usan para explicar, o no para explicar, sino que para modelar cómo actúan las fuerzas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que vamos a ver ahora es que es un par de videos donde se puede ver esta en acción en una de las máquinas que para mí son más impresionantes, que son los aviones. Entonces, si me dan un momento para buscar el video adecuado, lo vemos enseguida.